Bueno, pues vamos a presentar a nuestras invitadas. Isabel Madruga, presidenta regional de CESIF, de profesores, de educadores. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. A otra Isabel, hoy también va de Isabel, es Isabel Muñoz, psicopedagoga, colaborador de este programa en no pocas ocasiones. Buenas tardes. ¿Estás también bien, Isabel? Encantadísima. Bueno, en unos minutos también presentaremos a David Moya, presidente de Confapacal, por parte de los padres y madres de Castilla y León, de los distintos centros educativos. Vamos a intentar imaginarnos lo que va a ocurrir en unos 2-3 meses de cara a septiembre, mediados de septiembre, con los alumnos de nuestra comunidad. Va a haber un plan de contingencia, hablan de un plan de contingencia, de unos expertos que van a estar pendientes de todas esas recomendaciones, pero ustedes saben mucho más y me gustaría o sea, estábamos en la publicidad y me decía Isabel Muñoz, dice, nosotros nos estamos dedicando a hacer lo que tenemos que hacer y de lo que sabemos. Ahí está. Antes de volver, en septiembre, están haciendo los deberes. Claro, claro. Es que los colegios ahora mismo están perplejos ante pues, lo que acabamos de ver, es decir, cómo meto, porque no todas las clases son iguales, incluso dentro del mismo centro. Hay clases que son más amplias, clases que por la estructura del colegio son más pequeñas y bueno, habitualmente pues bueno, caben más o menos, pero ahora claro, si tienes que repartir a los alumnos, literalmente no caben. Entonces hay que buscar opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy buscando qué es lo que puede estar haciendo países de nuestro entorno, como Alemania, que son muy organizados, porque ya están en aulas y ya lo están haciendo. Pero es que yo recuerdo que cuando nosotros estábamos hablando de cómo íbamos a hacer las fases, ellos ya estaban hablando de cómo iban a hacer la segunda, ¿cómo me decían ellos? El plan para la segunda crisis económica. Que nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido pensar que hay una segunda crisis económica. Bueno, pues los alemanes ya están pensando desde hace mucho cómo van a afrontar. O sea, con lo cual, el tema de colegios y de estructuración de conciliación y todo esto lo tienen ya súper asumido y muy bien. Entonces, creo que nos estamos perdiendo. Creo que, no sé si el miedo o que siempre nos pilla pensando que cuando improvisamos lo hacemos muy bien, pues vamos a estar en el punto y de repente va a salir todo bien. Pero el hecho es que hay países que lo hacen con mucha antelación, con mucha cabeza y la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer y no pasan cosas como lo de la O sea, que nosotros profesionales entendemos que por lo menos, Isabel Madruga, estáis vislumbrando lo que puede ser esa fotografía en septiembre y os estáis adelantando en la medida que podáis. Yo creo que la fotografía va a ser que va a salir adelante de la mejor manera posible, pero gracias al profesorado que tenemos, que son los realmente expertos en la materia y lo que están viendo cómo adaptarse. Ha faltado información y negociación desde el primer momento. Nosotros ya lo pedimos antes de la declaración del estado de alarma y siempre hemos pedido que se analizaran diferentes escenarios en función de lo que nos podemos ir encontrando. Somos conscientes de que esto era difícil y de que todos nos estamos enfrentando a algo nuevo, pero hacía falta hablar y el diálogo ha faltado y ha sido más importante que nunca. Las guías de desescalada nos han parecido claramente insuficientes. Seguimos sin saber no solo el curso que viene, sino en julio, cómo se va a volver a las clases de apoyo, que parece ser que va a ser en julio, claro, cómo se va a hacer la EBAU. Hemos hablado de la vuelta a septiembre, efectivamente, pero hay un refuerzo para algunos alumnos que... Eso es, las instrucciones que se han dado han sido insuficientes, al profesorado casi le han confundido más y lo que han hecho ha sido pues, salir adelante como podían con sus medios, porque han tenido que poner evidentemente sus medios a disposición de la administración, poniéndose en contacto con familias, alumnado, pero ha habido muchísimas dificultades, pues brecha digital, plataformas informáticas que no han funcionado debidamente, siendo conscientes de las dificultades, pues creemos que se podía haber agilizado y en esto es muy importante el papel de la prevención de riesgos laborales y también es la gran olvidada en los temas de la desescalada. Nos pasaba, como comentaba la compañera que ha intervenido antes que las dos Isabeles, falta un protocolo y todo se pasa en la pelota. Quiero decir, el Ministerio dice que las competencias son de las comunidades autónomas se lo pedían al Ministerio, pues aquí tenemos las orientaciones, los planes de contingencia, desescaladas, pero no se ha preguntado al profesorado cómo se van a llevar a cabo y son los que realmente lo van a aplicar a pie de aula, claro. A ver, antes hablábamos de David Moya, presidente de Confapacal. ¿Le tenemos, compañeros? ¿Le puedo ver? ¿Es llamada? Ah, no, es videollamada, claro, yo sabía que le podíamos ver. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si ha podido escuchar al profesorado, a la psicopedagoga, pero si esto es lo que piensan los profesionales, ¿cómo tienen que estar los padres? Bueno, sí que he podido escucharlas y bueno, pues la sensación que me da es que todos creemos que somos los grandes olvidados. Nosotros también creemos que somos los grandes olvidados. Llevamos 3 meses sufriendo la pandemia y el confinamiento en nuestras carnes, 3 meses en los que nuestros hijos e hijas no han podido acudir presencialmente a las clases y bueno, pues a pesar de la buena voluntad, por supuesto, del profesorado y bueno, no negamos la buena voluntad de la administración tampoco, aunque estamos seguros que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Pero bueno, como digo que a pesar de ello, pues estamos sufriendo mucho y ¿Cómo se imaginan? Bueno, pues cuando hablamos de septiembre... Claro, Sí. ¿cómo se imaginan la vuelta en septiembre? Y bueno, y me corregía efectivamente la señora Madruga de julio también, del refuerzo de esos chavales. Pero bueno, si hablamos de la vuelta en septiembre, ¿cómo se la imaginan los padres? ¿Cómo están ustedes preparados? ¿Están los alumnos preparados? Que ahí tiene mucho también que decir Isabel Muñoz, porque la gran mayoría de ellos tienen miedo. Claro, nosotros lo que nos encontramos es que ha habido, pues bueno, se ha notado quizá pues una falta de acompañamiento, más contacto en muchas ocasiones de los alumnos con el profesorado y bueno, pues las familias o los adultos pues hemos podido continuar más o menos con nuestra vida, hemos estado trabajando, teletrabajando, tenemos más herramientas, yo creo, más recursos que los niños a la hora de combatir todo esto que hemos venido sufriendo y los niños pues muchas veces yo creo que tienen miedo, han tenido miedo cuando se han podido salir a la calle y la vuelta les va a costar. Tenemos que pensar que cuando llegue septiembre, muchos alumnos llevarán 6 meses sin tener un contacto directo presencial con sus profesores, con sus compañeros y necesitarán pues mucho apoyo, mucho refuerzo a nivel educativo, pero no solamente a nivel educativo. No olvidemos que nuestros hijos e hijas, donde realmente ellos socializan es en el colegio. Y bueno, pues sobre todo en los alumnos con menor edad, que les cuesta más el tema de las videoconferencias, no es igual de eficaz la educación a distancia y se les han mandado muchos trabajos, muchas fichas. Para usted, David, ¿qué es lo más importante como padre? Bueno, por supuesto que la salud, pero no solamente la salud por el tema del coronavirus, sino que bueno, pues que estamos viendo que a nivel emocional está siendo muy duro para los niños y niñas y luego tampoco nos podemos olvidar que hay alumnos con necesidades muy especiales, centros de educación especial y alumnos de la educación ordinaria con necesidades especiales que no están recibiendo sus tratamientos. Ahora se ha abierto la fisioterapia, pero las terapias que reciben estos alumnos no son exclusivamente físicas, no es una fisioterapia, son muchas más. Es verdad, tampoco debemos de olvidarnos de ello. Es muy importante. Isabel. Sí, por ejemplo, el tema de logopedias, por ejemplo, para muchos niños, claro, es que parece que es un complemento, para algunos niños es esencial, es decir, no es que no avancen, es que además retroceden porque no ha habido una continuidad, están encerrados, niños que son tímidos, que tienen muchos problemas para relacionarse, han visto cómo la excusa para no relacionarse, con lo cual se relacionan mucho menos. Los niños pequeños ya no quieren hacer videoconferencias porque están media hora esperando a ver si el profesor le dice hola, Pepito, pues es muy aburrido y entonces no quieren conectarse, no aguantan conectarse tampoco ni siquiera a veces con los familiares porque son pequeñitos. Entonces tenemos un problema de que, y niños que tienen miedo a salir porque han estado diciendo los padres no podemos salir y ahora ¿cómo hacemos ese retroceso? ¿Y cómo llegamos al colegio? ¿Y cómo nos colocamos? Entonces yo supongo que en los primeros días pues, será más
que nada habituarnos a una situación más que dedicarnos a aspectos académicos o aspectos... Es decir, que el profesorado y el los profesionales tendrán que ocuparse antes de esa y eso parte. quiere decir que en los colegios, supongo que los equipos psicopedagógicos tendrán que hacer sus propios protocolos emocionales para que en los primeros días los niños no tengan tanto miedo, aunque sí precaución. Porque claro, hemos confundido miedo con precaución. Entonces los niños no quieren salir por muchas razones. Primero, porque tienen miedo. Segundo, porque han visto la ventana abierta a las pantallas. Entonces, como, claro, en algo nos tenemos que entretener tantas horas... Que venir en unos sí, días tenemos para que hablar de hacerlo, eso, tenemos que hacerlo. Porque yo voy notando una desesperación, incluso de los padres, porque han estado hasta 4 o más horas. Estoy hablando de niños de 8 años, 4 horas, en pantallas, y ahora intentar volver para atrás es complicadísimo. Los niños empiezan a tener esos síntomas de estar enganchados, están muy enfadados cuando se les quita, han empezado a aprender de una manera distinta. Una cosa que es maravillosa, como una pantalla no tiene nada que ver con un libro, se van a poner al lado del libro y eso, a ver, que eso es muy aburrido. Claro, entonces... O sea, que una vez más os toca lo que se dice, ¿no? Bailar con la más guapa. Sí, reinventar. Reinventar. Yo creo que es más importante que nunca que se hiciera un plan de refuerzo para el curso escolar que viene, porque no se puede comenzar de forma ordinaria, sería obviar todo lo que ha pasado. Lo decía antes David, ¿no? Claro, es que yo creo la que... mayoría de ellos llevan 6 meses... Claro, efectivamente. Sin... hace falta que los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, por supuesto, que tengan más recursos, que se incorporen nuevos profesionales, si hace falta personal sanitario en centros docentes, coordinadores de prevención de riesgos laborales. ¿A eso se refiere el Gobierno cuando habla de ese plan de contingencia No, de esos expertos? para nada. Bueno, ¿de qué hablamos? Depende, porque claro, eso también me gustaría la que ministra me ha hecho varias declaraciones un poco Sí. desafortunadas de reducción de ratios, de usar los gimnasios. Han sido, digamos, más globosonda que Bueno, nuestro propuestas. vídeo, Isabel, el profesor hablaba de que la ratio era de 29, 30 alumnos, Claro. y en septiembre tendría que ser de 15 o 16. Claro, efectivamente. ¿Eso supone que Es una parte se queda en casa? Claro. ¿Y qué hace el profesor? Es Entonces, decir, en Alemania, por ejemplo, una parte se queda en casa y la otra va. ¿Y se van turnando? Y se van ¿Puede turnando ser? y dejan las competencias a cada centro, porque cada centro es distinto y tiene distintas necesidades. Entonces, hay centros que van un día sí y otro no, y centros que van una semana sí y otra no. Entonces, ponen los deberes para esa semana ¿Y eso y a es la lo que vuelta... se está planteando en nuestro país? No se está planteando nada. Nosotros estamos Ni en cero. siquiera hemos llegado a Esto eso. es lo que nosotros vamos Isabel, investigando. negaban ¿Cómo con lo la- hacen? Es decir, en los pasillos Eso sí. hacen un camino de ida, otro camino de vuelta, entre clase y clase se ponen las mascarillas. Es decir, Ese están- 1,5 metros de distancia a partir de quinto de primaria. Claro, es decir, entonces lo tienen muy claro, lo están haciendo y le está funcionando. Entonces, no hay más que coger el teléfono y llamar. Digo yo, algo tan sencillo como llamar al A lo mejor no embajador se puede de España extrapolar. en Alemania y que nos cuente qué están haciendo allí. O sea, que dice que, no sé, a mí Hombre, hay a lo cosas que mejor- me parecen muy obvias. que no sé. pregunten a los de aquí primero. Primero que Isabel, pregunten a los que de a lo aquí. mejor lo de allí Y no se puede luego, extrapolar. no, lo que quiero decir es que si hay cosas que están funcionando, no hay Sí. que reinventar la pólvora. Es decir, hay algo que ya está funcionando y a partir de ahí cada centro puede también ver... Eso es verdad, pero cosas, pensar ¿no? que se puede llevar a cabo sin un incremento de recursos, Claro. sin rebajar las ratios, eso no es, o sea, No es viable. no es viable, porque un profesor que además en muchos casos evidentemente tiene que conciliar y también es padre o madre, lo que no puede hacer es estar dando clase a un grupo de forma presencial una semana, otra semana de forma online, o sea, o por las tardes, eso es absolutamente inviable, sin recursos y sin una adaptación de espacios, y por eso hace falta hablarlo ya, porque no queda tanto para el curso que viene. Claro, los profesores están y se exhaustos, necesita ¿eh? certidumbre. Si nosotros estamos haciendo los deberes ahora, Claro. para informar, yo entiendo que los que tienen que tomar decisiones también. Yo creo que es tarde ya. Hay medidas que yo creo que ya venían Perdonar, hace tiempo que demandándose. no quería interrumpiros. Hay medidas a cabo ahora como la reducción de la burocracia. ¿Se puede reducir ya la burocracia para el profesorado? A ver, quiere hablar David. Adelante, Sí, David. Sé que es sí. complicado también adecuarnos presencialmente, telemáticamente. Sí. Adelante. Bueno, a ver, parece evidente que se necesitan muchos más recursos para el futuro, para la vuelta al cole en septiembre, pero bueno, estamos hablando de que los países de nuestro entorno ya han vuelto a las clases y no podemos pensar que en el mes de septiembre, 3 meses después, las medidas sean las mismas que están tomando los países de nuestro entorno en el mes de junio. Entonces, sinceramente, a nosotros, a las familias, nos parecería un verdadero desastre que se tuviera que volver en el mes de septiembre con
con un porcentaje de alumnos o solamente unos días. Nos tenemos que dar cuenta que, bueno, hay problemas de conciliación muy evidentes. David, ¿quién está silbando en tu casa? Un pájaro. Sí, tengo un pájaro, Es que lo estamos siento. oyendo... Isabel Madruga hace así como diciendo, ¿quién entrado. silba? Ah, bueno, que tienes un amigo ahí, una mascota, ¿no? Un lorito. Sí. Fenomenal. Bueno, a lo mejor nos una da alguna idea el mascota loro, que ¿eh? Está muy entretenido ahora Qué mismo. simpático, qué simpático. De todas maneras hay que tener en cuenta que todo esto son elucubraciones, que como en septiembre hay un repunte, como de repente hay ahora, o en otros países que de repente hay repuntes, es decir, que están tan perdidos los microbiólogos en esto que no nos dan pautas tampoco, pero no nos la dan porque no lo saben. Entonces, pero yo creo que a pesar de todo que podríamos tener un plan A, un plan B, un plan C, y en función de eso, pero habría que decir, en el peor de los casos, este panorama. En otro, este. Yo digo que con 3 ya podríamos manejarnos y ya adecuarlo a las necesidades, pero tiene que haber algo. No se puede ir el profesorado sin saber qué va a ocurrir, ni los padres sin saber qué va a ocurrir. La incertidumbre mata. No tiene mucho sentido, además, que ahora estamos en un momento en que nos podemos juntar 15 personas, incluidos nuestros hijos, en la terraza de un bar y no, sin embargo no se puede ir al colegio. Son cosas que no, como decía, yo creo que sinceramente los grandes olvidados somos las familias porque no nos han tenido en cuenta para nada. David, y es una pregunta para todos. ¿La mayor dificultad dónde creéis que radica, a tu juicio? Bueno, a ver, la falta de recursos. Es evidente que ahora estamos hablando del tema de las ratios, bueno, pues como algo circunstancial, como algo, bueno, que sea exclusivamente el coronavirus. Pero sí que es cierto que es evidente que hay una falta de recursos, que hay clases en las que hay ratios de hasta 28 alumnos, hablamos en primaria y en secundaria incluso más, y bueno, pues las ratios tendrían que bajar, pero bueno, tendrían que bajar como una medida permanente, no solamente como algo circunstancial. Y bueno, pues nos hemos encontrado con muchos problemas y muchas dificultades también, porque a pesar de estar en el siglo XXI, no teníamos los recursos suficientes, ni las familias ni el profesorado no estábamos adecuados. Yo creo que tenemos que salir de esta crisis reforzados. Nos hemos puesto al día en todas estas materias, nos ha pillado pero a todos con el pie todavía cambiado. falta. Sí, sin duda, Sí. sin duda. Isabel Madruga y Isabel Muñoz. ¿Cuál va a ser el hándicap mayor a la hora de la vuelta? Yo creo que un poco lo que decía mi compañera Isabel, lo peor es la incertidumbre y el mayor hándicap va a ser precisamente eso, es decir, no saber a qué nos vamos a acoger, no tener un plan a priori en el cual se haya visto cómo puede actuar el profesorado. Por ejemplo, el profesorado que ahora, desde el viernes pasado, está dando las clases de apoyo de la EBAU, se supone que se les hacían test, a muchos no se les ha hecho, no saben cómo, hay profesorado de riesgo que nos pregunta, tengo una enfermedad X, ¿qué hago para ir o no ir? Entonces, en una comunidad tan dispersa geográficamente como la nuestra, con 9 provincias, que en muchos casos no se actúa igual en las 9 provincias, insisto en que la coordinación y las instrucciones claras son fundamentales y si no se cuenta con el profesorado no va a poder llegarse a ello. Ahora están surgiendo otra vez problemas, pues como el paro juvenil, altas tasas de abandono que ya estaban en el sistema educativo y estoy totalmente de acuerdo con el compañero en que hay problemas que hay que solucionar de raíz y los grandes olvidados no son las familias, es la educación, porque parece que todo el mundo sabe de educación y a quien no se consulta es a los verdaderos profesionales que le imparten esa educación. No es de enfrentarnos entre nosotros, sino que la educación entre todos pues tenía que tener más prestigio, mayor inversión, más recursos, pero no ahora, sino a largo plazo. Ahora se están viendo, ¿no? Sí, se nos están Yo viendo creo un poco las vergüenzas. Yo creo que hay que pero... exigir ya, y antes de que el curso acabe, que haya un comité de emergencia educativa que antes de que termine el curso tenga muy claro, o medianamente claro al menos, qué es lo que va a pasar, contemplando varios escenarios para que la gente sepa a la vuelta qué tiene que hacer. No puede ser que las familias no sepan si pueden ir a trabajar o no, eso no puede ser. Claro, y que los papás sepan claro, no cómo puede ser que tenga que ser al final los abuelos, que son los que no tienen que ir, los que van a ir a buscar a los niños al colegio. Entonces, tenerlo claro y ponerse las pilas, vamos muy tarde. Antes de que os vayáis, un plan de contingencia que incluirá un equipo de supervisión. Isabel Madruga.
Pues yo si quieres te lo leo, que lo he traído. porque en realidad... Es que yo pensé que era un equipo en cada centro. Nada, que esos documentos eran 14 propuestas de la semana pasada de la conferencia sectorial, Sí, de pero jueves. son amplias, que una vez más sobrecargan al profesorado, porque todo el peso recae en el profesorado, que lo tiene que solucionar sin instrucciones, porque no se dice quién forma esos equipos, en qué centros van a estar, con qué horario, qué funciones exactas van a desempeñar, o sea que son pues términos inventados, igual que se habla de los grupos estos, que es por no decir la palabra ratios. Entonces, bueno, pues cuando no nos interesa abordar lo que realmente es importante, pues nos inventamos nuevas cuestiones que tampoco sabemos si van a llevar a algo o no, porque no se han puesto un plazo las comunidades autónomas para hacer aportaciones a ese documento. Recordemos que hay 2 comunidades que se quedaron un poco fuera, en Madrid y el País sí, Vasco. el País Vasco. Quedaron fuera también un plan de medidas de prevención de riesgos laborales, porque decían que era competencia de la comunidad autónoma. Es decir, que tampoco sabemos si ese documento, que parece ser que ahora es lo que está un poco encima de la mesa, va a ser productivo ni nos va a dar alguna solución real. De hecho, lo dudamos. Bueno, nosotros confiamos que cuando ese documento sea mucho más claro podamos seguir abordando, sobre todo porque nuestro interés, que es el de toda esta casa, es informar a las personas, a las familias que nos ven cada tarde. Gracias Isabel Muñoz, gracias Isabel Madruga, gracias también David. Muchas gracias A seguir disfrutando también, con el oro y con todo lo que haga falta y con los chavales hasta que reanuden esa vuelta.